Bienvenidos. En el día de hoy, viajaremos en el tiempo para explorar la vida y el legado de uno de los gobernantes más influyentes de la historia europea, Carlos Magno. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje a través de los logros y las hazañas de este icónico emperador. Nacido el 2 de abril del año 742 en Aquisgrán, en lo que hoy es Alemania, Carlos Magno proviene de una familia de estirpe noble. Su padre, Pipino el Breve, fue rey de los francos y su madre, Bertrada de Lyon, también provenía de una familia de alto linaje. Desde muy temprana edad, Carlos Magno recibió una educación excepcional. Su madre, Bertrada, se aseguró de que tuviera acceso a los mejores tutores y maestros. Se le enseñaron diversos idiomas, como el latín y el griego, así como también historia, música, poesía y tácticas militares. Esta educación completa sentó las bases para su futuro como líder y gobernante. Durante su infancia, Carlos Magno fue influenciado en gran medida por su abuelo, Carlos Martel, quien fue un líder militar excepcional y conocido por su victoria en la batalla de Tours. Carlos Martel enseñó a su nieto el valor de la valentía en el campo de batalla y el arte de la guerra. Estas enseñanzas se convertirían en un pilar fundamental de su futura carrera militar. La infancia de Carlos Magno estuvo marcada por desafíos políticos y una rivalidad fraterna. Como hijo de Pipino el Breve, Carlos Magno tuvo que enfrentar las intrigas y luchas de poder que rodeaban a su padre y sus hermanos. Sin embargo, a pesar de los conflictos familiares, Carlos Magno demostró desde joven su destreza política y habilidad para mantener el control sobre los territorios que le fueron asignados. Durante su juventud, Carlos Magno realizó varios viajes por Europa. Estas experiencias le permitieron conocer diferentes culturas, establecer alianzas y adquirir conocimientos sobre los distintos pueblos que conformaban el continente. Estas vivencias se convirtieron en una base sólida para su futura política de expansión y unificación. A la muerte de su padre, Pipino el Breve, Carlos Magno y su hermano Carlomán heredaron el reino de los francos. Sin embargo, tras la repentina muerte de Carlomán, Carlos Magno asumió el trono como único monarca. Fue en ese momento cuando su verdadero reinado y su legado comenzaron a tomar forma. Una de las principales preocupaciones de Carlos Magno fue la consolidación de su imperio. A lo largo de su reinado, promovió la administración eficiente de sus territorios, estableciendo un sistema de condes y margraves para gobernar en su nombre. Carlos Magno no solo fue un líder militar, sino también un defensor de las artes y la cultura. Durante su reinado, promovió el Renacimiento carolingio, impulsando la educación, la literatura y las artes en sus territorios. La relación entre Carlos Magno y la Iglesia fue fundamental en su reinado. Estableció una estrecha alianza con el papado, siendo coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa León III en el año 800. A medida que su reinado llegaba a su fin, Carlos Magno dejó un legado duradero. Sus conquistas y reformas sentaron las bases para el feudalismo y la consolidación de Europa occidental. Su aspiración primordial fue la de reunir bajo su corona a todos los países de la Europa occidental y reconstruir el antiguo Imperio Romano con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Emprendió una serie de campañas que iban dirigidas contra los lombardos, en Italia, contra los sajones y bávaros, en Germania, y contra los árabes, en España. En el 772, el Papa Adriano pidió la ayuda de Carlomagno contra Desiderio, entonces invadió Italia derrocando a su antiguo suegro, y asumió el título real. En Roma reafirmó la promesa de proteger las tierras papales. En el año 772, combatió las incursiones de los sajones en su territorio. Se embarcó en el 775 en una campaña para conquistarles y cristianizarles. La campaña se alargó durante 30 años. Combatió en la península ibérica en el 778, en su viaje de regreso, su retaguardia, mandada por Roland, fue objeto de una emboscada, historia inmortalizada en la canción de Roland. En el 788 sometió a los bávaros a su poder, y entre los años 791 y 796 los ejércitos de Carlomagno conquistaron el territorio de los ávaros, Hungría y Austria. Carlomagno había construido de hecho un imperio y se había convertido en un emperador empuñando su espada, la Joius. El día de Navidad del 800, el Papa León III colocó sobre su cabeza una corona y la Iglesia le aclamó como emperador de los romanos.
En el 814 designó su sucesor al único hijo que le quedaba, Luis. Su residencia favorita se situó en Aquisgrán desde el 794. En su palacio reunió eruditos de toda Europa, el más famoso de los cuales fue el clérigo inglés Alcuino de York, al que puso a cargo de la escuela palatina. Fomentó el cristianismo, el derecho, el orden y la cultura. Su actividad en todas las ramas de la administración y del gobierno fue grande y eficiente. Acuñó monedas, fundó escuelas y recomendó a los padres la instrucción de los hijos, fomentó la creación de bibliotecas, intervino como mediador para solucionar disputas religiosas. La administración del imperio fue confiada a unos 250 administradores reales denominados condes y emitió cientos de decretos, llamados capitulares, tratando un amplio abanico de asuntos, desde cuestiones jurídicas y militares hasta cuestiones relativas a monasterios, a la educación y a la gestión de los dominios imperiales. El imperio no se amplió después del 800, de hecho, ya en la década del 790 las costas y los valles ribereños sufrieron las primeras y temibles incursiones de los vikingos. A medida que avanzaba en edad, Carlos Magno comenzó a experimentar problemas de salud. Sufría de gota, una enfermedad que afecta las articulaciones, y también tuvo episodios de fiebre alta y debilidad física. A pesar de esto, continuó gobernando y liderando su imperio con determinación. En enero del año 814, Carlos Magno realizó un viaje a Aquisgrán, su ciudad favorita y donde se encontraba su palacio. Durante su estancia, se dedicó a asuntos políticos y administrativos, pero su salud seguía deteriorándose. Se dice que, en esos días, Carlos Magno presentaba síntomas de una infección respiratoria. A medida que pasaban los días, la salud de Carlos Magno se agravaba. Su fiebre aumentaba y sus fuerzas disminuían. Se cree que sufría de una neumonía, una enfermedad que en ese tiempo era difícil de tratar. A pesar de recibir atención médica, su estado empeoraba rápidamente. Consciente de que su fin se acercaba, Carlos Magno se preparó para la despedida final. Reunió a sus seres queridos, incluyendo a sus hijos y a su esposa, y se despidió de ellos en un emotivo encuentro. Según los relatos, expresó sus últimas voluntades y transmitió palabras de aliento y sabiduría a sus sucesores. Finalmente, el 28 de enero del año 814, Carlos Magno falleció en su palacio de Aquisgrán. Se dice que murió rodeado de sus seres queridos y en paz. Su muerte marcó el fin de una era y el legado de un gran emperador. Tras su fallecimiento, se llevó a cabo un imponente funeral en la capilla del Palacio de Aquisgrán. Carlos Magno fue sepultado en la Catedral de Aquisgrán, un lugar que se convirtió en su mausoleo. Su imperio, conocido como el Imperio Carolingio, se enfrentó a desafíos y fragmentación después de su muerte, pero su legado perduró en la historia europea y dejó una profunda influencia en el desarrollo político y cultural del continente. Y ahí lo tienen, la fascinante historia de Carlos Magno. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas históricos interesantes, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Además, déjanos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas históricos que te gustaría que abordemos en futuros videos.